¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia de la vida. Seguimos, vamos a continuar con esta colección de vídeos sobre el coronavirus y la experiencia que nos está aportando a nuestras vidas, estar confinados y sobrevivir como podemos los efectos directos e indirectos del COVID-19. Así que para hoy tengo varias cuestiones interesantes que compartir. Vamos a hablar de una experiencia personal que me ocurrió ayer y también vamos a hablar de diferentes noticias que creo que son importantes y que no podemos pasar por alto, y por eso las comentaremos aquí en Planeta Deporte, en este vídeo, ya el vídeo número 23, 23 vídeos publicados de manera consecutiva hablando sobre el coronavirus. No me lo puedo creer. Cuando empecé esta iniciativa pensé, bueno, lo haremos 10 días, 15 días, más o menos, pero no, estaba muy equivocado. Ya llevamos 23 días consecutivos hablando de confinamiento, de la experiencia y básicamente hablando de cosas negativas. Confiemos que pronto podamos hablar de cosas más ilusionantes y más positivas. Mantendré esta dinámica de vídeos incluso después de superar el estado de alarma en España, porque me interesa también dar continuidad y seguimiento al resto del mundo. Así que creo que estaremos todavía un tiempo largo hablando de esta pandemia. Voy a empezar por la experiencia, una experiencia que tuve ayer y que creo que es interesante. Ayer hablé con un amigo que vive en México, un amigo con el cual he estado hablando en diferentes ocasiones estos días, o estas semanas, mejor dicho, y ayer vi un cambio en su actitud, porque yo le iba explicando lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando en Italia, lo que había pasado en otros países, como en China, y él, que está en México, que vive más o menos aislado de las grandes urbes, pues él me escuchaba, se interesaba relativamente, pero tampoco prestaba tanta atención. Estaba como, bueno, sí, es un problema, ahora lo estáis padeciendo y seguramente pues se resolverá pronto, hay que tener confianza, bla, 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 bla. Y yo le decía, ten cuidado, porque nosotros, los españoles, especialmente nuestro fantástico y fabuloso gobierno, decía lo mismo hace 7, 8, 9 semanas, decía que estaba todo controlado y que lo que pasaba en China o en Italia, pues aquí no podía pasar porque lo teníamos todo bajo control. Y con esa actitud llegamos a donde estamos ahora, que es un completo desastre, con más de, creo que ya son 12.000 muertos, y bueno, pues un desastre social, económico, de una magnitud incalculable. Ayer cambió, como os decía, ayer hablamos y él ayer ya no escuchaba, él ayer preguntaba, escuchaba, obviamente, pero sobre todo tenía muchas preguntas referente a la situación en España y sobre todo a los días previos a que nos diéramos cuenta de que estábamos en una pandemia de dimensiones colosales. Él ayer, este amigo quería descubrir si en México están ya a las puertas de lo que sucedió en España, de que tuviéramos pues cientos de miles de infectados por el coronavirus. Y ayer ya sí que estaba preocupado. Le dije, eres como el gobierno de España, se ha puesto la venda en los ojos y te das cuenta de lo que está pasando justo cuando ya lo tienes encima, cuando ya te va a caer la crisis, tú abres los ojos. Y esto es un error que comete el ser humano. Tropezamos con la misma piedra N veces. Es que somos muy torpes, y eso es algo que pagamos muy caro, muy caro. Y él me decía, después de todas las preguntas, de que le explicara con detalle qué es lo que está pasando con las residencias, con la gente mayor en general, con los gobiernos centrales y autonómicos y regionales, cómo se estaba gestionando. Después de todo esto, yo le dije, mira, al final estáis donde estáis. Yo no sé muy bien cuál es la situación en México, pero como veo lo que me explicas, lo que te digo es que compra mascarillas, compra geles antisépticos, compra todo aquello que puedas necesitar y ponte en un escenario negativo, porque desde ese escenario seguramente os vais a poder ayudar más entre todos. Y cuando el gobierno decrete el cierre total de todo, pues tendréis que hacer caso, porque eso significará
que oficialmente el gobierno de México habrá llegado tarde, como tantos otros, para una gestión correcta y adecuada de esta crisis sanitaria mundial, global. Así que, qué curioso es el mundo, qué curiosas somos las personas, que todos cometemos errores cuando los podríamos evitar. Según me comenta esta persona, pues en México el error será el mismo que cometimos en España. Dicho esto, compartida esta experiencia con vosotros y con vosotras, que creo que es interesante, vámonos con las noticias que creo que tenemos que comentar. Y hay muchas, he elegido unas cuantas, vamos a ver cuántas podemos realmente comentar, porque el tiempo es limitado, ya llevamos casi 6 minutos, qué rápido pasan los minutos en los vídeos. El diario El Mundo ha entrevistado a la ministra de Defensa de España, la señora Margarita Robles. No tiene desperdicio esta entrevista. Cada una de las respuestas de esta ministra a mí me generan una sensación de vergüenza ajena. Me pregunto cómo es posible que un representante público que ostenta el cargo de ministra en este caso, pueda responder de esta manera a preguntas tan importantes. Una gran entrevista, la tenéis disponible en elmundo.es, buscáis elmundo.es, espacio. Margarita Robles, ministra de Defensa, o bueno, ya os aparecerá con Margarita Robles. La entrevista es buena, ¿por qué? Porque demuestra la situación en la que se encuentra España, con gobernantes de este nivel, ¿no? Es mi opinión, no quiere decir que yo tenga la opinión correcta o que mi opinión sea la más correcta y que yo esté en lo cierto y que los demás no. Mi opinión es esta, el gobierno no está a la altura del país, ni mucho menos. Si tenéis otras opiniones y otras consideraciones, aquí debajo estaré encantado de leerlas y comentarlas en otros vídeos. Voy a leeros 2 preguntas y 2 respuestas. Pregunta: ¿qué le espera a este país cuando se logre controlar el coronavirus? ¿Cuál será el paisaje después de la batalla? Respuesta: de una ministra de un gobierno en España. Es importante que tengamos claro cuál es el perfil de la persona que responde. Este país ha demostrado que es capaz de hacer frente a una situación tan dura como la pandemia con responsabilidad y solidaridad. Y ese espíritu que tienen los españoles va a hacer que superemos esta crisis y afrontar el futuro con esperanza. La pregunta: ¿qué le espera a este país cuando se logre controlar el coronavirus? La respuesta: este país ha demostrado bla 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 bla. Es decir, primero, no responde nada, no, es habitual en los gobiernos y más en este gobierno en España que tenemos actualmente, liderado por el presidente, el señor Pedro Sánchez. Ella, Margarita Robles, no responde nada, pero es curioso que en su respuesta diga lo siguiente: este país ha demostrado que es capaz de hacer frente a una situación tan dura con responsabilidad y solidaridad. ¿Qué es este país? El gobierno, desde luego, que no ha demostrado nada. En todo caso, la sociedad, que ha demostrado que a pesar del gobierno es capaz de seguir una línea de actuación coherente, de tomar decisiones adecuadas, de seguir una línea que en principio nos tiene que ayudar. El gobierno no ha tomado el asunto ni con responsabilidad ni con solidaridad, y así estamos como estamos. Llegamos tarde a la gestión, llegamos tarde a la compra del material, seguimos llegando tarde a prácticamente todo y además estamos dejando morir a nuestros mayores. Siguiente pregunta, y aquí esto ya es la fiesta del descalabro neuronal. En la pregunta dice: ¿se equivocaron ustedes al no prever el alcance de la pandemia? ¿Hubo un cambio de enfoque de un día para otro, de permitir el 8M y otros actos multitudinarios a tener que cerrar colegios en Madrid, en Vitoria, etcétera? Respuesta de Margarita Robles, recuerdo, ministra de Defensa del gobierno español. Dice Margarita Robles: siempre hemos seguido el consejo de los expertos. No puede hablarse de falta de previsión porque esto se refiere a algo que podía haber resultado previsible y no ha sido así. Lo vemos en el resto de países, ha sido imprevisible. Esta respuesta ya a mí me da una vergüenza ajena indescriptible. Cuando utilizo el concepto vergüenza ajena, realmente me quedo corto.
Siempre hemos seguido el consejo de los expertos. Mentira, señora ministra, mentira. Primero, ¿qué expertos? Porque tenemos expertos chinos, expertos coreanos, expertos italianos. Los expertos de estos países ya no son expertos, entonces, o realmente no hemos seguido el consejo de los expertos. La ministra no dice de nuestros expertos, no lo dice, dice de los expertos. En China, en Italia, en Irán, en Corea, en Japón, en Singapur, han habido expertos previamente, meses atrás, que ya alertaron, que ya dijeron, que ya explicaron, que ya se manifestaron sobre cómo gestionar esta pandemia, de cómo hacerlo, confinar, mascarillas, productos, materiales, todo. Ya lo sabíamos, pero cuando el gobierno español dice, en boca de esta ministra, dice, siempre hemos seguido el consejo de expertos, no podéis decir esto porque literalmente es mentira. Es mentira. También dice, no puede hablarse de falta de previsión porque esto se refiere a algo que podría haber resultado previsible y no ha sido así. Por muy complicada que hagas la frase, señora ministra, dices lo que dices. Sí que era previsible. De hecho, todos lo habíamos ya contemplado. Lo habíamos visto en China, lo habíamos visto en Irán, lo estábamos viendo en Italia exageradamente grande. Aquí al lado, en Italia. Y no hacía falta prever nada. Y las previsiones, yo creo que sería otra ciencia, pero simplemente había que mirar y analizar lo que estaba sucediendo en otros países, al lado Italia y más allá China anteriormente. Podríamos haber recogido todo lo que estos países estaban anunciando, hacerlo nuestro y hacer una gestión adecuada. Así que sí que era previsible, sí que lo era, y sí que puede hablarse de falta de previsión. Ambas cosas. Ya son 3 mentiras. 3. No se ha seguido el consejo de los expertos que han habido en otros países, está claro. Sí que ha habido una falta de previsión y sí que podría haber sido, sí que ha sido previsible todo lo que está ocurriendo, porque había ocurrido en otros países previamente. Así que 3. Lo vemos en otros países, ha sido imprevisible, acababa la ministra. A ver, compararse con otros países, con otras empresas, con otras personas, es positivo siempre y cuando mires arriba, mires en la mejora, pero cuando te comparas en lo malo, en la derrota, en lo que realmente te convierte en un perdedor, yo siempre he pensado que es un error. Siempre lo he pensado. Y la ministra está comparando España con otros países. ¿No nos quieres mejorar, Margarita Robles? ¿No crees que España, después de haber conocido los casos de China, Corea, Japón, Italia, etcétera, Irán, no debería haber actuado de otra manera? ¿No deberíamos haber sido más capaces de gestionar esta pandemia que estos otros países, por ejemplo en China, que les cogió por sorpresa? España lo ha hecho peor que estos países, porque ha llegado más tarde y por lo tanto tenía la experiencia acumulada de estos otros frentes que no supimos aprovechar. De hecho, España todavía está intentando comprar materiales sanitarios, todavía está intentando hacer acopio de estos materiales y que lleguen a España. Y han pasado semanas y semanas y semanas. Este es el vídeo número 23 que yo publico de manera consecutiva. Es decir, 23 días ya en estado de alarma y las semanas anteriores en las que ya estábamos viendo que esto iba a pasar. Y España, el gobierno, no reaccionó. Podría seguir leyendo las respuestas. Son respuestas que cada una de ellas no tiene desperdicio. Es como un discurso político. Qué buenos somos, queremos gobernaros para toda la vida. Los demás son muy malos. Los demás son realmente malos. Así que lo dejaré aquí con estas 2 respuestas porque yo creo que no merece la pena más. Es que no se merecen nuestra atención. Como os he dicho en muchas ocasiones, cuando acabe esta crisis, elecciones, con partidos políticos renovados
y con líderes que entiendan bien y compartan lo que es la política. Seguimos. El gobierno nos dice, ahora ya en general, nos dejamos de la ministra, nos alejamos de ella y nos dice el gobierno, últimas noticias, habrá mascarillas cuando los ciudadanos vuelvan a la calle. Perfecto, gracias. ¿Qué pasa con los trabajadores de los hospitales, de las residencias, los enfermos y las personas que tienen que salir a la calle a trabajar o a comprar medicamentos o alimentos? No tenemos mascarillas, os lo decía en otros vídeos. Yo he intentado comprar mascarillas. Lo conseguí una vez en una farmacia. Conseguí comprar 3 mascarillas sencillas, finitas. Cada una me costó 8 euros. Ahora el gobierno nos está diciendo que tendremos mascarillas cuando los ciudadanos vuelvan a la calle, que eso será más o menos dentro de 2-3 semanas, más o menos, El tema es serio, el tema es muy serio. Creo que no pueden tomarnos el pelo de esta manera. Si no tienen nada que decir, pues que no digan nada. Pero ¿por qué no tenemos mascarillas ahora cuando más las necesitamos? Es que cuando nos dicen habrán mascarillas cuando los ciudadanos vuelvan a la calle, parece que es que están haciendo un buen trabajo. Lo siento mucho, no. Eso es resultado de una gestión macabra. Venga, más, hoy tengo muchas noticias. Otra parecida. Sanidad en España anuncia test masivos para detectar el coronavirus tras desoír. Bueno, anuncia, este es el anuncio. Y yo aporto. Anuncia Sanidad los test masivos, pero eso es algo que la Organización Mundial de la Salud llevaba ya meses diciendo, al menos entre 8 y 10 semanas que lo decía la OMS. Ahora Sanidad nos dice, cuando ya está pasando todo lo que está pasando, que nos llegarán los test, ¿no? Cuando hemos comprado, creo que fueron 640.000 test que se devolvieron. Bueno, ya sabéis la historia porque la hemos comentado en otros vídeos. Otra cuestión, esto ya salimos de la noticia. Me habéis preguntado, gente que vive en España, qué iba a pasar en Semana Santa, si los supermercados estarán cerrados 4 días. A ver, en Semana Santa hay 4 días consecutivos de vacaciones y hay un miedo en la sociedad de que cómo vamos a estar 4 días sin poder acceder a alimentos en esta situación tan complicada. A ver, yo os diría que cuidado porque el gobierno me parece que va a intentar que no se cierren los 4 días de manera consecutiva y que ciertos supermercados se mantengan abiertos para ayudar a las personas a sobrevivir esta situación. Así que esperemos a ver cuál es la decisión de los gobernantes. He escuchado que van a intentar que no estén cerrados al menos todos los días, aunque recordemos que los trabajadores todos tenemos nuestros derechos, pero que el gobierno lo va a intentar. Creo que sería bueno y aconsejable que al menos un día o 2 se pudiera acceder a los supermercados porque no está el horno para bollos, no está el horno para bollos, así que mucho cuidado. Para acabar, una noticia muy negativa, el desastre humanitario que está ocurriendo en Guayaquil, Ecuador. Bueno, en Ecuador en general, en Guayaquil concretamente hay 4.000 ataúdes de cartón y se van recogiendo cadáveres. Los vídeos que llegan son horribles, gente pues que muere en cualquier parte, las autoridades que no dan abasto, que no tienen recursos y pues que tampoco están recibiendo ayudas de los estados más poderosos. Una vergüenza, como todo en general, Pero bueno, en lo de Ecuador hay que tenerlo muy en cuenta porque la pandemia ya está haciendo estragos y si necesitan algo, creo que el resto de países, aunque también tengan necesidades, tendrían que calibrar muy bien los esfuerzos para aportar ayuda a Ecuador, dado que parece que allí la crisis se está cebando con las clases más bajas, especialmente. Así que desde aquí, desde el Planeta Deporte, un abrazo muy fuerte a todo el mundo, pero concretamente también a los ecuatorianos y ecuatorianas que mantengan la fuerza y la energía para sobrellevar de la mejor manera que puedan esta situación tan complicada allí.
también en otros países, pero como lo último que está llegando es todo esto referente a Ecuador, por eso hago esta mención específica a Ecuador. Compañeros, compañeras, os dejamos aquí. Placer inmenso, Gracias, seguimos. Hasta luego, chao.